Santiago Higuera. Vamos a hablar en este vídeo acerca de las instrucciones break y continue y también de la instrucción return, aunque ya la tratamos en un vídeo anterior. Las instrucciones break y continue se utilizan para alterar el flujo dentro de los bucles, ya sean bien bucles for o bucles while. Alteran la forma en el desarrollo normal del bucle. Aquí tenemos un pequeño resumen de las tres instrucciones. La instrucción break, que la tenemos aquí, hemos puesto aquí con un ejemplo con un bucle while, podría hacerse con un bucle for. Entonces, bueno, es un bucle while que establece una condición, viene una serie de instrucciones, y aquí pongo if condición break. Normalmente el break aparece dentro de un if. Si se cumple determinada condición, pues se ejecuta la sentencia break. La sentencia break lo que hace es que continúa la ejecución después del end, interrumpe la ejecución del bucle, se sale del bucle y continúa después del end, ¿vale? Se puede utilizar indistintamente para bucles while o para bucles for. Si dentro de un bucle se encuentra la instrucción break, pues el programa continúa la ejecución después de la cláusula end que cierra el bloque. En el caso de la instrucción continue, la instrucción continue funciona un poco a la inversa. Lo que hace la instrucción continue es que vuelve al principio del bucle, y si se trata de un bucle while, pues vuelve a ejecutar la condición, a evaluar la condición. Si da true, es verdadero, pues ejecuta el interior del bucle; si da false, pues no lo ejecuta. En el caso de los bucles for, lo que hace el continue es que vuelve al principio del bucle y asigna el siguiente valor que le toque a la variable de control. Aquí he puesto un pequeño ejemplo con un bucle for. En primer lugar, bueno, pues se asigna en el for una serie de valores a la variable de control, que en este caso es i. Se aparecen una serie de instrucciones, las que sean, y al igual que pasaba con el break, lo normal es que la cláusula continue aparezca dentro de un if que evalúa determinada condición, y si es verdadera, pues aplica el continue. En el caso de encontrar el continue, pues lo que hace el programa es volver al inicio del bucle. Si es un bucle for, asigna el siguiente valor a la i. En el caso de que fuera un bucle while, pues evaluaría la condición. Aquí abajo pues lo explico de palabra. La instrucción return, bueno, es una instrucción un poco más genérica, se puede utilizar no solo en los bucles, sino en cualquier parte de un programa, y lo que hace es terminar el programa, devolver el control al sitio desde donde se ha llamado el programa, que puede ser la consola, la ventana de comandos, o puede ser otro programa, otra función. Bueno, aquí os he puesto un pequeño ejemplo. Le he puesto debajo del título bucles infinitos, ¿vale? Dice que un bucle es infinito, vamos a borrar las líneas. Dice que un bucle es infinito cuando la condición que ponemos en el while es siempre verdadera, es un 1, es la palabra true. En ese caso el bucle se ejecuta de manera indefinida, salvo que dentro del bucle en algún sitio se encuentre una cláusula break, o se encuentre una instrucción return que acabaría el programa. Es habitual utilizarlos en muchas circunstancias. Una de las circunstancias donde es habitual utilizarlo es, por ejemplo, en los check-in de entrada de datos, que hemos hablado en otras ocasiones, cuando queremos pedir un dato al usuario y repetir el volver a pedir en tanto el usuario no meta el dato correcto, ¿vale? Aquí hemos puesto
un par de ejemplos para explicarlo un poco. En el primer caso, que es este, bueno, hago un bucle infinito, while 1, y lo que hace el programa es pedirle al usuario un número n, n igual a input, lo que teclea el usuario. Y a continuación el programa comprueba si el número n es entero. Acordaros de ejemplos anteriores que la función fixN lo que hace es quitar los decimales al número. Entonces, si el número n, tal como lo ha tecleado el usuario, el valor es el mismo que el número n quitándole los decimales, el fix de n, pues entonces el programa lo que hace es un break, es decir, se sale del bucle y continúa la ejecución después del end. En el caso de que no se cumpla esta condición, es decir, que el usuario ha tecleado un número decimal, pues el bucle volvería al principio, como es while 1, pues vuelve a ejecutarse y vuelve a pedir el n igual a input, se lo vuelve a pedir al usuario. Bueno, aquí abajo he puesto un ejemplo parecido, pero en este caso metido quizás de forma un poco forzada por las dos cláusulas, el continue y el break, para que se vea. El ejemplo es el mismo, se trata de pedir un número entero al usuario, y entonces, bueno, pues empezamos con un bucle infinito, con un while 1, y se le pide n igual a input, se le pide al usuario un número entero. A continuación viene un if, que en este caso, fijaros que comprueba en negativo, comprueba, dice, si n no es igual a fix de n, es decir, si el número tecleado es decimal, pues el programa lo que hace es un fprintf informando del error al usuario y un continue. El continue lo que hace es volver el programa al principio del bucle while y por tanto volver a pedir al usuario el número y volver a evaluar si eso no es decimal. Este if lleva un else, es decir, dice si n no es igual que fix de n, es decir, si el número es decimal, pues hace el fprintf y el continúa al principio del bucle. Else, en caso contrario, pues lo que hace es un break y entonces se sale del bucle y continúa el programa después del end, sabiendo que en el número n tiene guardado un número que es entero. Bueno, vamos a terminar este vídeo con un pequeño ejemplo en el cual vamos a resolver un pequeño programa utilizando en un caso un bucle while y en otro caso un bucle for. Entonces, para que veáis que los bucles while y los bucles for en general son intercambiables y casi todas las situaciones que se tienen que resolver con un bucle se pueden resolver indistintamente con un bucle while o con un bucle for, ¿vale? En general, pues lo haremos con el que nos sintamos más cómodos. Vamos al editor, vamos a resolver primero el programa con un bucle while. Lo grabo y le voy a llamar ejemplo 2. Bueno, el programa que vamos a hacer consiste en imprimir en pantalla los números pares que hay entre 1 y 10, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso definimos n igual 0 y hacemos un bucle, por ejemplo, while n menor que 10, tecleamos el end. Un comentario aquí, según la configuración que tengáis de Octave, a veces al teclear el while y al pulsar la tecla intro, la tecla return, os aparece automáticamente aquí un end while, ¿vale? Análogamente os pasa con los for y con los if, que os pone end for o en if. Bueno, esto no es compatible con MATLAB, entonces debemos acostumbrarnos a borrar el while, dejar solo end, ¿vale? Cerrar todas las instrucciones de bloque con end, simplemente, no con end while ni con end for, simplemente con end para que sea compatible con MATLAB, ¿vale? Bueno, tenemos nuestro bucle, el while n menor que 10. Entonces ahora lo que hacemos es, en primer lugar, incrementar el número n igual a n más 1
y comprobar si el número es o no es par. Entonces vamos a decir if rem de n, coma 2 not igual 0, cierro el if. Bueno, acordaros que la función rem lo que hace, rem es de reminder, que quiere decir resto. Entonces lo que hace es devolvernos el resto de dividir el primer número que le pasamos entre el segundo. En este caso dividimos el número n entre 2. Esta es la manera habitual de comprobar si un número entero es par. Si el resto de dividir entre 2 es 0, pues el número es par, y si no es 0, pues el número no es par. En este caso lo que hacemos es decir, si el resto de dividir entre 2 no es igual 0, pues entonces no lo queremos imprimir y tecleamos continúe para que el programa vuelva al inicio del bucle, ¿vale? Cuando el programa se encuentra la instrucción continúe, pues lo que hace es volver al principio del bucle. En este caso el valor es menor que 10 y no lo incrementa en 1 y vuelve a hacer la comprobación. Bueno, si no entra en el if, si el número sí que es par, pues lo que hacemos es imprimirlo en pantalla, ¿vale? Un tanto por ciento de barra n para que cambie de línea y el número que insertamos ahí es el n, ¿vale? Aquí pues bueno, tenemos un f.f con un especificador de formato de número entero y que el valor que va a insertar ahí es el que tenga en ese momento la variable n, ¿vale? Luego imprimimos un cambio de línea y ya está. Vamos a ver cómo funciona. Si ejecutamos ejemplo 2, pues bueno, tenemos que imprimir los números el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, y cada vez que pasa por un número impar, pues no lo imprime, aplica este continúe y se vuelve al principio del bucle a evaluar el siguiente número, ¿vale? Bueno, pues vamos a resolver el mismo ejemplo, pero resolviéndolo con un bucle for. En lugar de utilizar un bucle while, pues vamos a utilizar un bucle for. Creamos un nuevo fichero, vamos a darle un comentario aquí para poderlo grabar, le damos a grabar y le llamamos ejemplo 3. Bueno, en este caso no hace falta definir la variable de antemano porque la variable es la variable de control, decimos de 1 a 10 y tecleamos el E. Ya os repito que en algunas configuraciones yo lo tengo configurado de otra manera, pero si os saliera en for, que pusiera en for, pues borráis el for. Bueno, for i igual 1 to 10, hacemos igual que antes. En primer lugar, comprobar el resto de dividir i entre 2 y decimos si el resto de dividir i entre 2 no es igual 0, pues lo que hacemos es continúe, que vaya al siguiente valor que le toque. Y si no entra en el if, pues lo que hacemos es imprimir el número igual que antes, un tanto por ciento de para formato entero, barra n para que cambie de línea, y el número que tiene que enchufar ahí es el i, ¿vale? Bueno, si ahora ejecutamos, en este caso es ejemplo 3, pues hace igual que antes, imprime los números 2, 4, 6, 8, 10, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya lo veis, en este caso hemos utilizado un bucle for en lugar de un bucle while. El problema es el mismo. Hombre, no son, depende del problema, a veces parece como que pide más el for que el while o viceversa, ¿vale? Eso pues con la práctica se aprende, ¿no? Esto, con todas las técnicas tenéis que practicar y bueno, la destreza en estas técnicas se adquiere pues practicando, ¿no? Practicando mucho. Alguno pues habrá dado cuenta que podríamos haber resuelto el problema de una manera mucho más sencilla con el bucle for, ¿vale? Voy a hacerlo en otro programa, podríamos haber puesto simplemente pues for i igual 2 de 2 en 2 hasta 10, fprintf
tanto por ciento d barra n, aquí enchufo la i y le doy el end y ya está el programa hecho, ¿vale? Lo voy a llamar ejemplo 4 y bueno, pues si yo ejecuto ejemplo 4 pues se ejecuta lo mismo, ¿vale? Pero bueno, se trataba de enseñaros un poco, por una parte utilizar la cláusula continúe, que era motivo de esta lección, y por otro lado, bueno, comparar los dos bucles, ¿no? Con el bucle while pues no podríamos haber hecho ese comando punto de 2 en 2, ¿vale? También podríamos haberlo resuelto utilizando en positivo, digamos, la comparación del resto en vez de en negativo. Es decir, si en vez de poner if rem de i not igual 0, ponemos simplemente if rem, voy a corregir aquí mismo, igual 0, y la cláusula print esta me la llevo aquí, pues también queda más sencillo el programa, ¿vale? Veis que si, o sea, lo que hago es que si el resto es 0, quiere decir que el número es par y lo imprimo, y si no es 0, pues nada, me lo salto y vuelvo a hacer otra iteración, ¿vale? Entonces, bueno, pues si hago aquí ejemplo 3 modificado, pues imprime lo mismo, y efectivamente queda más sencillo que antes, pero bueno, había forzado yo la comparación en negativo para utilizar la cláusula continúe, ¿no? Podría hacer una consideración parecida con el ejemplo que hemos hecho con el while, ¿vale? En vez de comparar en negativo, podríamos comparar en positivo, es decir, igual 0, y entonces en vez del continúe, pues poner directamente el fprintf. Aquí, bueno, ya sabéis que hay que escribir siempre que está uno dentro de un bloque, las instrucciones que van dentro del bloque hay que escribirlas arremetidas, ¿vale? Fijaros que yo aquí, pues dentro del while, todo lo que va dentro del while lo escribo arremetido, y a su vez lo que va dentro de este if, pues también lo escribo arremetido, ¿vale? El programa funciona igual si no lo escribes arremetido. Lo que pasa es que pues es ilegible, ¿no? Cuando un programa no está bien indentado, se llama, pues no hay quien lo lea. O sea, fijaros que si yo lo pongo así todo aquí pegado al borde, pues es mucho más difícil distinguir dónde empiezan y acaban los bucles o los if, ¿vale? Por eso hay que acostumbrarse a escribir, bueno, pues indentando se llama. Esto va dentro del if y este va alineado con esto, ¿vale? Bueno, pues veis que aquí también queda más sencillo el programa comparando en positivo, y si lo ejecuto, ya no me acuerdo cuál es el ejemplo 2, pues lo imprime igual, ¿vale? Lo que pasa es que se trataba de utilizar la cláusula continúe, que era el motivo de esta lección. Bueno, pues estas técnicas no dejéis de practicarlas. Para adquirir la destreza necesaria, pues hay que practicar mucho para adquirir la memoria cerebral, ¿no? Que se vayan grabando estas cosas en memoria y poder luego resolver problemas más complejos que son los que ponemos en los exámenes, no son tan sencillos como esto, claro. Entonces, bueno, practicar. Espero que os haya sido de utilidad, y un saludo y hasta